Gallardi. Ah, Grande Gallardi. grande. Sí, Bueno, napolitano. Grandes los invitados que tenemos aquí Bueno, esta que, mañana. como la canción, más grande. Vamos a ver, esto del virus nos ha permitido conocer una especie de repertorio de milagros técnico-humanos De donde los que no aparecen, teníamos ni idea antes. pero nada, pero ni de la técnica, ni cómo era el programa, el reportaje que ha hecho Mercedes, El de los Quijotes, efectivamente. Bueno, porque en estamos Libertad hablando Digital. de gente que, primero, que no conocíamos, luego con técnicas que no conocíamos, con aparatos y con historias que ahora que empiezan a salir después casi del susto, son asombrosas. Son asombrosas, sí. Bueno, de hecho, esta mañana nos acompañan Silvia Belda. Buenos días. Muy buenos días. Silvia es coordinadora del programa de transporte en ECMO y adjunta de la UCI pediátrica del 12 de octubre. Ahora os explicaremos qué es esto del ECMO. Y Bogdan Mihai Barbu, buenos días, querido, bienvenido, que es padre de uno de los pacientes atendidos con esta... De Oliver. Con esta máquina milagrosa, ¿no? Bueno, contadnos un poquito, antes que nada, qué es esta máquina, qué es lo que hace, para qué se utiliza y qué necesitáis. Luego ahondaremos sobre este tema. Empezamos por el qué y luego iremos a ver al cómo. Sí, muy bien. A ver, Silvia. Pues nada, la ECMO es una máquina que, así muy resumidito, lo que hace es suplir las funciones del corazón y los pulmones cuando estos han fracasado y no responden bien al tratamiento convencional. O sea, que la usamos en pacientes que pensamos que si no la ponemos probablemente fallecen, y en niños se pone por una pequeña intervención quirúrgica. Se basa en poner unas cánulas en niños pequeñitos en el cuello y en los grandes en la pierna, que sacan sangre del corazón, la llevan a una bomba que hace como de corazón, impulsa esa sangre y mantiene la tensión arterial, y luego a un oxigenador que hace de pulmones y la devuelve por otra cánula ya al lado arterial, que es el que lleva la sangre con oxígeno a todo el cuerpo. Y esto permite que el corazón o los pulmones descansen, porque muchas veces nuestro tratamiento, cuando el paciente está tan grave, también hace un daño. A veces necesitan un respirador muy fuerte, y esto permite como el descanso y que los tratamientos y la propia naturaleza hagan su efecto y el paciente muchas veces pueda curarse. ¿Cuántos niños lleváis salvados en los últimos años, desde que se puso en marcha esta unidad que tú diriges? ¿Cuándo empieza la unidad? La unidad empieza, hecho ahora 10 años, y porque somos conscientes de una realidad, que es que la técnica no está en todos lados, ¿no? Que eso, lo primero a decir es que no debe de estar en todos lados, porque hace falta hacer bastantes ECMOs para estar entrenado y poderla hacer con seguridad para el paciente. Entonces, lo ideal cuando un paciente está en un centro que no lo tiene es que se transporte, pero a veces están tan graves que ese transporte supone un riesgo ya de muerte tan elevado que no se puede transportar. Entonces tenéis que ir vosotros. Y ahí vamos nosotros, ¿no? Y nosotros, era una cosa que en otros países se lleva haciendo mucho más, y que veíamos que había una necesidad en nuestro país, y empezamos un poco, pues nos llamaron del primer caso y lo pudimos organizar, y a partir de ahí se gestó un poco este proyecto. Pero ¿cómo funciona? Vamos a explicar eso. Hay que decir que hay 15 ECMOs en España, ¿no? Hay centros pediátricos, hay alrededor de 15 que tengan ECMO, o sea que hay muchos sitios que lo tienen. Pero esto significa que hay muchísimos sitios que no lo tienen. Claro. Es decir, que si pasa como te pasó a ti, ¿no? Sí, que nació tu hijo con una hernia... Nació con una hernia diafragmática, que básicamente voy a explicarlo de forma un poco... es un agujero en el diafragma, y en el caso de Oliver todos los órganos del abdomen se habían subido en el lado derecho del tórax y le hacían presión sobre el pulmón, y no respiraba en condiciones. Entonces, en mi caso, se hizo una primera intervención en Valladolid, y los médicos de Valladolid nos comentaron de que Oliver no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir si no intervenían desde Madrid, y es cuando interviene la ECMO, la máquina que salva vidas. Que ahí empieza todo el procedimiento, ¿no? Oliver nació el 23 de noviembre de 2020, hace 1 año y 3 meses básicamente. O sea, que esto en plena pandemia, en plena con pandemia, todo el lío morrocotudo. Sí. Le puedo comentar de que me acuerdo perfectamente cuando aparecieron Silvia y su equipo, que lo que más nos impactó en ese momento, a pesar de que las emociones y las sensaciones que teníamos, que todo es muy bipolar, que no vimos ninguna cara, vimos solamente ojos, y de hecho durante mucho tiempo no pudimos ponerle cara a Silvia,
y es lo que más nos dolía, porque te gusta ver las expresiones humanas y ver quién es realmente la persona que se va a encargar de tu hijo. Entonces, me acuerdo que mi mujer Eva y yo estábamos hablando a las 2:30 de la mañana cuando aparecieron ellos y nos impactó. Como los Reyes Magos, ¿no? Pero más de la luna. Si llegas a verles es que llegan con Silvia con una mochila y con unas máquinas, con unas bombonas de ahí y dices, Dios santo, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, ahora lo puedo hablar desde la tranquilidad y viendo la cara de Silvia y casi que le doy un abrazo y un beso si hace falta. Hay una carta escrita por ti, Silvia, ¿verdad? Que está corriendo entre las personas que más o menos queríamos hablar contigo, en la que cuentas cómo tú en un fin de semana rural de repente recibes la llamada. ¿La llamada qué es? ¿Cómo es ese proceso que desencadena que tengáis que poneros ¿Cómo sabes en marcha? que efectivamente, porque las necesidades eran muchas, las ECMO hay 15 sitios, ¿cómo te fías tú? ¿Sabéis de quién te puedes fiar? ¿Hay digamos, algún circuito, algún mecanismo, digamos, de garantías? Sí, bueno, es una cosa que no es fácil, porque siempre las decisiones de los niños muy graves no son fáciles teniéndolo tú en tu sitio. Siempre a distancia tiene, bueno, un nivel de incertidumbre mayor. Normalmente se pone en marcha bien llamando al busca de la UCI pediátrica de mi hospital, o aún sigue siendo bastante habitual que me suene el móvil. Porque, bueno, Pero a ti te llaman médicos. a mí me llaman los médicos que tienen el niño, que creen que es candidato a ECMO y que ellos ven que se va a morir en su Sí, centro, porque para ver si al lo final, podemos quiero decir organizar. que no está organizado, es que te llaman a ti y tú vas llamando a otro posible personal para que te Oye, ayude, pero o sea me que es está algo choca- voluntario. Me está chocando, Silvia, que esta historia que tú nos cuentas, digamos que es como una improvisación prevista, una improvisación calculada, en todo lo del virus ha sido así. Es decir, sobre todo cuando no había atención, mascarillas, EPIs, etcétera, que aquí la gente tuvo muchos murieron porque no había el material bueno, suficiente, pero que al final los médicos tuvieron que espabilar. Hemos tenido otros especialistas, por ejemplo, cuando descubren que la cortisona, los corticoides, pueden facilitar por lo menos respirar y dar tiempo a que el cuerpo reaccione, porque si no, y que eso es lo que empieza a salvar vidas, pero claro, a base de prueba, error, jugártela, médicos jóvenes que han muerto en esa atención, porque la verdad es que hubo una imprevisión verdaderamente penosa, pero luego llega ese momento, casi diríamos creativo, ¿no? Es decir, bueno, hay que ir para allá. Y tú cuando vas en ese viaje, por ejemplo, a ver si podéis salvar a Oliver, ¿cómo es ese viaje? ¿Qué sentís? Bueno, yo decir que nosotros sí que el proyecto lo tenemos muy desarrollado en el centro, hay unos grupos a los que se llama, pero ciertamente nadie está localizado, que es un poco lo que pedimos para que se pueda garantizar que todos los niños acceden, ¿no? Porque nosotros llamamos, intentamos que haya un equipo suficiente, que ahora te cuento muy bien quiénes vamos, ¿no? Bueno, lo primero es que a nosotros es una cosa que nos hace muchísima ilusión, y yo digo mucho que el que este proyecto haya nacido así, yo creo que para nosotros tiene un valor muy especial, ¿no? Y cuando dicen Quijotes, yo no me tengo desde luego ni por heroína ni por Quijote, pero sí creo que es una cosa que a mí es un proyecto que me ha entusiasmado, y al equipo detrás mío, porque yo vengo y a hablar aquí, pero somos muchos, ¿no? Y eso lo ha hecho posible, pero yo creo que a día de hoy hay que garantizar que eso sea posible independientemente de las ganas del equipo, que es un poco a lo que ibas tú también, que una cosa es que la pandemia llegue y lo llene todo, y luego hay que pensar en la medida de organizarlo lo mejor posible, ¿no? Nosotros, cuando nos llaman, pues el equipo mínimo que vamos es un intensivista pediátrico, que en este caso me tenéis a mí aquí, pero cualquiera del equipo, una enfermera de mi UCI, o enfermero, que son gente que tiene una especial dedicación a la ECMO, y hay un grupo especial de transporte. ¿Cuánto cuesta aprender, digamos, a usar esta máquina o esta máquina de máquinas? Bueno, es una máquina, esto es un poco como si uno pregunta, tengo una cirugía que hacerme del páncreas, quiero ir al mejor cirujano, ¿no? Pues al final es importante que hagamos bastante. Sí. Aprender, cada vez hay más formas de aprender, hay simulación, pero especialmente para el transporte, que encima de poner la máquina me voy a llevar al niño, pues es importante estar bastante entrenado. Luego va una enfermera perfusionista, que es la que sabe de ECMO y purga el circuito, que son las que llevan también la cirugía cardíaca, que son enfermeras con un máster especial, y un cirujano cardíaco que nos hace
la intervención y se ocupa de que las cánulas estén bien colocadas. O sea, y además, media docena de personas o más. por lo menos vamos 4 y de ahí sumando, ¿no? Muchas veces. ¿Un conductor, me imagino? El conductor de la ambulancia ambulancia no depende de nosotros y es una de las cosas más importantes de tenerlo organizado, que nosotros dependemos de la comunidad de origen del paciente. Entonces, cuando, por ejemplo, el paciente es de León, yo en Madrid tengo que esperar que me venga a buscar la UBI móvil de León, porque nosotros el equipo tiene que ir enchufado. Es que hay un problema también con el tema de las Claro. autonomías, entiendo. Esto Bueno, aquí es que es es muy un importante, desastre. porque aparte de nosotros poderlo organizar entre nosotros, que es voluntario, es que la ambulancia no sale de Madrid y no es siempre la misma, ¿no? Y eso a veces ocasiona problemas, como en el caso de Oliver, que la ambulancia no tenía carga eléctrica suficiente y tuvimos que parar en 2 ocasiones porque no podíamos enchufar todo el equipo. Entonces los bebés encima con este aparato, claro, imaginaros, mucha parte de su sangre sale a temperatura ambiente, que nunca son los 36 grados que tenemos. En Valladolid en invierno hace frío. Entonces los niños se quedan fríos muy rápido y hay que enchufar un calentador que encima consume mucha carga eléctrica y que en el caso de Oliver pues dio bastantes problemas y tuvimos que parar 2 veces de Valladolid a Madrid, ¿no? Porque se quedaba ¿y muy qué es lo frío. que necesitaríais para que, con estas fronteras artificiales terroríficas, que no haya una sola tarjeta sanitaria en toda España? Es una cosa criminal, porque es criminal, porque esto cuesta vidas. Pero ¿qué necesitaríais los que habéis creado, digamos, esta especie de máquina milagrosa? Porque es un milagro. Yo no sé, o sea, Wolfgang, cuando ves a Oliver, que estaría empezando a hablar, a decir papá y eso, bueno, será como ver a la Virgen, ¿no? Es un milagro. Es más, es que Oliver ahora está perfectamente. Esta misma mañana le estaba enseñando vídeos a Silvia de ayer, cómo estaba bañándose con su hermano, disfrutando con su hermana, corriendo y todo eso. Entonces, para nosotros es que no hay palabras, no existen medios suficientes que puedan existir y en cualquier caso de cualquier niño emplearlos. Y me es imposible pensar, no imposible, es que es impensable de que una ambulancia tenga 2 paradas en un caso de vida o muerte. En Valladolid, que no estamos, que habéis Estamos ido a al Murcia, lado, ayer Estamos a hora y estáis en media Murcia. en coche corriente, pero resulta que parece que hay que ir a, no sé, a Ucrania. O sea, Nosotros necesitamos sobre todo que el programa esté institucionalizado, que se sepa qué centros van a hacer el transporte de qué zonas, que siempre pueda haber un equipo de la forma que sea que esté localizado para garantizar que si hay una llamada podemos salir y luego que los vehículos salgan de la comunidad de donde sale el equipo de transporte, Claro. ¿no? Y sean siempre los mismos, idealmente con unas condiciones que para el transporte de esto, pues por ejemplo hay camillas en las que arriba va el paciente y abajo va todo el equipo asegurado, que nosotros ahora lo hacemos un poco como podemos, pero bueno, los medios técnicos realmente son medios que existen, o sea, con las ambulancias que hay lo podríamos hacer, pero tendría que haber una siempre la misma idealmente y sin tener que hacer esperas, ¿no? Pues hemos ido a Santiago de Compostela, son 600 kilómetros entre la organización, que nosotros lo tenemos muy protocolizado, pero a lo mejor en Galicia es la primera vez que les llega. Entonces yo pido una ambulancia, son muchas conversaciones hasta que consiguen organizarlo, nos tienen que venir a recoger, el equipo tiene que ir enchufado, o sea que no podemos viajar de otra forma porque es un y equipo esto es el médico Ministerio de complejo. Sanidad el único, digamos, que podría organizar esto, ¿no? Claro, tiene que ser un programa nacional, porque hay comunidades que ni siquiera tienen un centro de ECMO y luego hay centros de ECMO que funcionan muy bien para autoabastecerse, pero a lo mejor no necesariamente tienen que ser los que hagan el transporte, que lo ideal yo creo es que no fueran muchos centros para hacer bastantes transportes y estar entrenados, ¿no? Y hacerlo bien, con seguridad para el ¿Os ha recibido paciente. ya el Ministerio? ¿Os habéis puesto en contacto? Sí, ¿Tienen nos ganas hemos de...? puesto en contacto y yo creo que tienen ganas de solucionarlo y tenemos una primera reunión dentro de poco en la que yo espero que sentemos las bases para que esto pueda llegar a todos los niños. Bueno, diles que es una foto buenísima. Para eso el político tiene una sensibilidad especial siempre. Que bueno, esto luego en televisión. Wolfgang, hay que decir que Oliver está completamente curado, es decir, que se ha pasado en un primer año de vida de un problema que parecía sin solución Sí, a Sí, a vivir, la sanación. a ser un niño completamente normal. En un primer momento, los médicos de Valladolid pues, nos comentaron que era la única oportunidad que tenía de vivir. O intervenían o se moría.
tal cual, y tuvimos la suerte de que Valladolid es un centro que colabora con el 12 de octubre, porque no quiero pensar de que hay un centro más pequeño de comunidad que sea más pequeña, lejano, más lejana, que no tenga conocimiento de este programa. Entonces, no quiero pensar en esos padres. Porque para nosotros este programa es totalmente novedoso, pero en el mundo médico, en el mundo de la pediatría, todo el mundo sabe que estáis... No me gustaría decir disponibles porque parece que estáis disponibles 24 horas y muchas veces lo hacéis de forma voluntaria, pero ¿se sabe en el resto de España que podéis trabajar con ellos? O sea, yo estoy segura de que a lo mejor no todos los centros que puedan tener un niño, la mayoría de los niños, por suerte, da tiempo a transportarlos de otra forma y realmente yo creo que muchas veces no hacemos falta a nosotros o centros como nosotros que puedan hacer esto, pero yo creo que es fundamental efectivamente que todo el mundo lo sepa. Nosotros hemos intentado contar lo que hacemos en congresos, en publicaciones, pero efectivamente es imposible garantizar que todo el mundo lo sepa hasta que no esté en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Y en una situación de urgencia como la pandemia, que también ha habido algunos casos de niños que se han puesto muy enfermos de COVID, me imagino que por situaciones previas, ¿no? de alguna enfermedad previa, también habéis podido utilizarlo. Sí, nosotros hemos ido, en relación al COVID, hemos hecho 3 transportes de estos en ECMO. 2 pacientes eran niños con enfermedades previas que habían recibido un trasplante de médula y que en ese momento en el que la inmunidad está muy dañada, pues tienen una infección COVID que se complica y da un fracaso respiratorio. Y otro es un niño sano que hace un síndrome hiperinflamatorio, que no sé si habéis oído, que es como unas semanas después de pasar el COVID, pues el cuerpo se vuelve loco, reacciona contra eso y hacen un fallo cardíaco muchas veces, que en este caso puso en peligro su vida, hizo una parada cardíaca que tuvo que ser reanimado y tenía una disfunción cardíaca gravísima y a ese niño también lo fuimos a buscar. Hablamos de niños, no bebés, es que hablamos de todo. No, de esto toda eran infancia, niños, efectivamente. sí, también. ¿Hasta qué edad más o menos? O sea, nosotros en pediatría ahora mismo atendemos hasta los 16 años. Ángeles de la Guarda, no Quijotes, Federico, escuchándolo, Guarda. ¿verdad? Ángeles, está más cerca. De la Guardia, yo diría que de la Guardia. De la Guardia Civil, de la Guardia Civil, horas. porque tienen que ir varios, casi un destacamento. Oye, pero es asombroso, igual que hay médicos buenos, hay médicos malos y hay ángeles, porque estos salvan vidas, como estos de forma voluntaria, y no es el único caso, hemos tenido, con el virus hemos descubierto muchas iniciativas Altruistas, ¿verdad? totalmente de médicos que fuera de su horario de trabajo crean servicios, pues porque no está previsto, porque es una situación nueva, porque se ha creado una máquina nueva que sirve y hay que probarlo, y hasta que la burocracia llega, sin embargo, los médicos no esperan. Esto de no, es que no es mi horario, no existe. El médico es médico 24 horas al día. Bueno, el médico de verdad, ¿no? El bueno. Como los padres, ¿verdad? Pues claro. 24 horas. Bueno, pues... yo creo que cuando uno ve esa necesidad y piensa que hay un niño que puede fallecer, pues desde luego te motiva a intentar remover Roma con Santiago, ¿no? Sí, y lo sí. mismo que hacéis en el fondo aquí, que os interesáis por temas que dándole difusión, pues yo creo que cada uno a veces hay cosas que realmente te motivan, te mueven y uno no se puede resistir. Yo más que Ángel de la Guarda creo que a veces el proyecto es mucho más grande que uno y eso te arrastra, ¿no? Sí. Hombre, ahora estén por seguro que ahora están escuchándonos, oyendo, aparte de los políticos, los de comunicación, los que han dicho en el radio y tal. No, luego hay médicos jóvenes o que están terminando la carrera y dicen, yo, eso quiero hacer yo, Ojalá, que se da mucho. Ojalá, dice. Ojalá, Sí, es por favor, verdad, sí, es sí. verdad. Bogdan. Gracias a los dos. Bueno, Muchas gracias y que os haga caso y si no, venís otra vez. O sea, nosotros no descansamos nunca tampoco. 24 Muchísimas horas. gracias y encantados de estar aquí. Muchas gracias por la posibilidad y por darnos voz. Faltaría más. Hacemos una pausa. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.